Un saludo a todos. Quiero presentarles el primer vídeo de Nefrología al Día, la publicación online de la Sociedad Española de Nefrología, que dirigen los doctores Víctor Lorenzo y Juan Manuel López, y que cuenta con más de 600 doctores colaboradores. Hoy vamos a resumir el capítulo de insuficiencia renal aguda en la infección por coronavirus SARS-CoV-2 en colaboración con el doctor Claudio Ronco, tal y como está el tema en Nefrología al Día. Bueno, hemos tenido tres epidemias de coronavirus. La primera fue el SARS-CoV-1 con 8.000 casos, después el MERS en Arabia Saudita con 2.500 casos, y ahora la pandemia del COVID-19, que tiene unos números muy diferentes, ¿no? Más de 65 millones de personas contagiadas y por encima de 1,5 millones de muertos. Y uno se pregunta ¿por qué es tan diferente este coronavirus en relación con los anteriores? Podemos encontrar 4 razones. Bueno, no sé, podemos encontrar más, pero vamos a explicar 4, ¿no? La primera, el número reproductivo básico, es decir, la capacidad de infectar es superior en el SARS-CoV-2 que en los anteriores, ¿no? Luego también, como todos sabemos, los enfermos, los pacientes presintomáticos antes del desarrollo de los síntomas, pues también contagian y es complejo encontrarlos. Y no solo los presintomáticos, sino los asintomáticos, como se vio inicialmente en el crucero del Diamond Princess, pero que ya con estudios más referentes a nuestro país, vemos que hay cerca de un 33% de infecciones que son asintomáticas y que transmiten la enfermedad. Y probablemente haya más, o sea, hay datos en los que se ven que son todavía mayores, ¿no? Y luego también porque se han fallado en el sistema de protección y las medidas sanitarias. Fíjese, por ejemplo, que la OMS el 6 de abril dice que no hay que ponerse una mascarilla, ¿no? En una enfermedad que se transmite por las gotitas de Flügel, ¿no? Es algo hasta junio, la OMS no determinó la razón, vamos, la racionalidad de tener mascarillas, ¿no? Y más cosas, porque, por ejemplo, tenemos datos cuando aparece la enfermedad el 17 de noviembre en Wuhan, en China, pues no se reporta hasta el 31 de diciembre con 27 casos. O sea, del 17 de noviembre al 31 de diciembre va a haber 27 casos. Y luego encima toda esta construcción que realizaron en los primeros días del mes de enero, ¿no? Que lógicamente correspondía a algo muchísimo más severo. O sea que encima también la información ha sido incorrecta y nos ha llevado a la situación en la que nos encontramos. Bueno, la patogenia la conocemos todos, ¿no? El SARS-CoV-2, el virus ataca a las células a través de la proteína espiga. La proteína espiga estructural S se une al receptor del enzima convertidor de la angiotensina y penetra en la célula, ¿no? Y una vez que penetra en la célula, una vez que se une al receptor, pues hay una serina proteasa transmembrana que facilita la entrada dentro de la célula y una vez dentro de la célula se suelta el RNA y se sintetizan poliproteínas virales que codifican el complejo replicasa transcriptasa, ¿no? El virus sintetiza RNA a través de la ARN polimerasa y las proteínas estructurales se sintetizan, lo que lleva finalmente al ensamblaje y a la liberación de partículas virales, ¿no? Es un proceso que se inicia en la nariz, digamos en los receptores nasales y de la garganta y que posteriormente pues avanza hacia el alveolo. Y el fenómeno patogénico es un conjunto de 4 fenómenos importantes, ¿no? De 4 episodios, circunstancias importantes, ¿no? La primera es que el virus entra en el alveolo, activa los neumocitos tipo 2, activa los macrófagos y se produce todo un fenómeno inflamatorio muy importante. Hay, por lo tanto, una respuesta hiperinflamatoria citoquímica en muchos de los casos extremos. Pero es que se produce esta alveolitis con alteración de la pared,
con el paso de líquido de los vasos hacia el alveolo, produciendo el edema pulmonar, un daño endotelial generalizado con la presencia de microtrombos y un fenómeno de hipercoagulabilidad con fenómenos tromboembólicos asociados también al proceso inflamatorio. La clínica la conocemos todos. En principio hay una primera fase de, digamos que hay un 40%, 50% de asintomáticos, como hemos dicho, ¿no? Pero los que tienen síntomas, pues la mayoría desarrollan fiebre, una fiebre ligera, con tos seca, con diarrea, con cefalea durante unos cuantos días, y muchos de ellos ya pues termina ahí. Pero el problema es que hay un 20% de pacientes que pasan a la fase siguiente, en la que ya hay una neumonía muy manifiesta, muy importante, que produce disnea, produce hipoxia. Bueno, esa hipoxia inicialmente es una hipoxia, se llama hipoxia feliz, ¿no? Porque la elastancia pulmonar se mantiene y los pacientes pueden respirar sin dificultad. Pero cuando se pierde la elastancia, entonces aparece ya el síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto, con insuficiencia cardíaca, alteraciones muy generalizadas, ¿no? Lo que sabemos, digamos, fundamentalmente del COVID es esto, es decir, de la afectación pulmonar es la que estáis viendo ahí, y la afectación extrapulmonar pues es muy variada. Síntomas neurológicos como la ageusia, la anosmia, cierto grado de confusión, alteraciones de las transaminasas, diarrea, tromboembolismo, miocarditis, arritmias, alteraciones dermatológicas, etc. Pero hoy lo que queremos ver son las alteraciones renales. Las alteraciones renales fundamentalmente, bueno, el virus se deposita en los podocitos y también en el epitelio tubular. De manera que podemos encontrar, de hecho, el 40-50% de los pacientes con este tipo de enfermedad se les ha detectado proteinuria y hematuria, sobre todo en los casos moderados, severos, ¿no? Entonces, se han descrito una glomerulosclerosis segmentaria y focal y colapsante en afroamericanos portadores de alelos de riesgo APOL1, como en el SIDA, ¿no? Y también lo que se ve fundamentalmente, la expresión más importante es tubular. Viene el síndrome de Fanconi, porque aquí en el túbulo se encuentran los receptores AC2, sobre todo en la parte de la luz, en la parte luminal, donde es posible que el virus ataque directamente desde la orina, ¿no? Bueno, eso no se sabe muy bien. Síndrome de Fanconi, por tanto, y lo que vamos a hablar, que es la insuficiencia renal aguda. Al principio, los chinos pues, nos volvieron a engañar, claro. Dicen, te han engañado como a un chino. Yo creo que es al revés, ¿no? Que son los chinos los que engañan, porque las manifestaciones renales, como veis, de insuficiencia renal aguda, en los primeros reports que tuvimos de los chinos, es que no había insuficiencia renal aguda. Pero luego voy a simplificar simplemente 3 estudios ya muy importantes, uno de ellos que en los hospitales de Nueva York, con 5.400 casos, donde el grado de insuficiencia renal de diferente nivel, la prevalencia es del 37%, ¿no? Y con unos factores de riesgo para el desarrollo de esa insuficiencia renal, como vemos perfectamente ahí, como ya conocemos. Y lo que es interesante es que la inmensa mayoría de los pacientes que requieren tratamiento sustitutivo renal, que fue el 14% de la muestra, estaban con respiradores. Otro estudio también en Estados Unidos, 32% de insuficiencia renal aguda, 12% que necesitan diálisis, y lo que es más interesante, que el 47% de los que estuvieron en insuficiencia renal aguda y que no murieron, se fueron de alta sin haber resuelto este daño renal, ¿no? También los mismos predictores y también algo muy interesante, y es que como la insuficiencia renal aguda se un periodo más largo de estancia hospitalaria y de muerte, ¿no? Y luego tenemos, bueno, los pacientes más críticos, lógicamente, pues la insuficiencia renal aguda no es del 34%, sino del 70 y tanto, 70, 60 y 70% aproximadamente, con mayor porcentaje de pacientes necesitando diálisis. Los datos que tenemos de la Sociedad Española de Nefrología en este estupendo estudio
de registro tenemos también, confirman cómo son los factores de riesgo y también confirman cómo aquellos con soporte ventilatorio son los que más necesidad tienen de reemplazamiento de la función renal con diálisis. La evolución pues es bastante mala, porque tanto que estén ingresados en UCI como no, la mortalidad es muy alta y de hecho los que están en la UCI, la recuperación completa pues es muy excepcional, ¿no? ¿Cuáles son los datos histológicos renales en el COVID? Pues ahí lo veis, ¿no? Necrosis tubular y daño endotelial fundamentalmente, se detectan trombos de fibrina intracapilares y se observan también la presencia de coronavirus como he dicho antes, en el epitelio tubular y en los podocitos, ¿no? Y luego, pues muchas lesiones asociadas a las características del paciente, que generalmente es mayor, y los daños renales que se observan en los pacientes mayores, ¿no? Si resumimos la fisiopatología, ¿por qué se produce la insuficiencia renal aguda en el COVID? Vemos que es bastante compleja. En primer lugar, un factor puede ser la hipovolemia por la diarrea y deshidratación que pueden presentar estos pacientes, ¿no? En segundo lugar, el daño endotelial y la localización en el túbulo proximal, que puede ser directamente producido por el virus, pero que en realidad se producen todos estos trastornos de disfunción mitocondrial y el desarrollo de necrosis tubular. La neumonía, que es tan frecuente, pues induce insuficiencia respiratoria, es necesaria la ventilación mecánica y la propia ventilación mecánica y el ECMO sobre todo, pues lleva a daño renal. Pero es que además el daño renal contribuye a través de la hipervolemia a todavía empeorar más la neumonía. Luego están los fenómenos de hipercoagulabilidad asociado a la expresión citoquímica de tanta inflamación, ¿no? Estos fenómenos pueden, a través del daño endotelial, la formación de microtrombos, rhabdomiolisis o infarto renal, llegar a generar insuficiencia renal aguda, o bien por el daño de la disfunción miocárdica que hace que la bomba no perfunda adecuadamente el flujo renal, ¿no? Y finalmente, pues la liberación de citoquinas que producen una disfunción endotelial que también agrava la insuficiencia renal aguda. Por tanto, es un crosstalk, o sea, un sistema de interacción multivisceral donde se incorpora el síndrome cardiorrenal, el síndrome hepatorrenal, se incorpora el daño digestivo también con el riñón, y todo esto tan complejo que supone una afectación multiorgánica. No tenemos tratamiento médico, el tratamiento único que tenemos son los corticoides, que hace 100 años ya que los usamos, ¿no? Pero todo lo demás, hoy por hoy, no se ha demostrado que sea efectivo. Los corticoides también, además, tienen una ventaja en el sentido de que parece que los tratamientos con corticoides disminuyen la necesidad de diálisis, ¿no? En algunos datos observacionales. Por tanto, lo que tenemos que hacer es intentar, bueno, en situaciones avanzadas, a ver cómo podemos actuar para frenar y eliminar aquellas moléculas que son realmente condicionantes de la severidad del cuadro. En el SIDA y también en el ébola, en el SIDA y en el ébola se conseguía eliminar los virus a través de filtros específicos como lecitina, ¿no? Pero aquí no se puede porque los virus en la sangre, el nivel de virus es muy bajo, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido. Pero sí tiene sentido eliminar las citoquinas y tiene sentido también eliminar esas sustancias intermedias de mediano peso molecular que se acumulan en los trastornos de actividad inflamatoria tan extremos, ¿no? Claudio Ronco ha resumido muy bien en este trabajo exactamente todas las indicaciones, la preparación, la prescripción, etcétera, de la insuficiencia renal aguda en pacientes con COVID, incorporando también aspectos relacionados con el tipo de anticoagulación, la eliminación de citoquinas y demás. Pero vamos a repasar un poco algunos de estos aspectos. Y uno de ellos es que, como os decía,
pues realmente durante la insuficiencia renal aguda del COVID se retienen una serie de sustancias que van entre los 15.000 y los 60.000 Daltons más o menos, que tienen bastante que ver no solamente con la insuficiencia renal, sino también con la retención de moléculas proinflamatorias, ¿no? Entonces, existen tipos de diálisis, como por ejemplo la utilización de membranas de medio cut-off, que retienen mejor, vamos, que son capaces de hacer disminuir los niveles mejor que los de alto flujo, y mejor incluso que los de alto cutoff, que aquí está en verde, porque los de alto cutoff llegan a hacer perder una cierta cantidad de albúmina. Por tanto, una forma de eliminar muchas de estas sustancias era a través de estas membranas de medio alto cutoff, ¿no? Otra forma es intentar favorecer la absorción de estas sustancias en las membranas, en determinadas membranas como el polimetilmetaquilato o el AN69ST, el tratado, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, el nivel de reducción, de aclaramiento de determinadas citoquinas que se consiguen con esta membrana por absorción a la pared fundamentalmente. También tenemos la posibilidad de una hemoabsorción con CitoSorb en la inflamación y fallo renal, un tratamiento que se ha demostrado que elimina sustancias proinflamatorias, se elimina quemoquinas, se elimina otros mediadores inflamatorios y también citoquinas antiinflamatorias, ¿no? Por tanto, tenemos como nefrólogos, tenemos una gran posibilidad de actuar en estos pacientes con insuficiencia renal aguda motivada por el COVID-19 y esa explosión inflamatoria y daño vascular. Aparte de los aspectos relacionados con el soporte respiratorio, podemos utilizar membranas de cut-off medio alto, podemos utilizar la hemoabsorción con determinadas membranas que absorben, la hemoperfusión, plasmaféresis y, bueno, en caso de fallo de otros órganos, pues también hemodiálisis con albúmina, ¿no? En fin, estos son los datos que se incluyen en este capítulo. Esperemos que las informaciones preliminares que tenemos, aún todavía no publicadas cuando estoy grabando esta comunicación, sobre las vacunas, pues puedan en unos cuantos meses, un año, disminuir esta enfermedad tan grave y que tanto nos ha cambiado a todos pues, la vida. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Hasta pronto, hasta la siguiente.